Pastor, hoy sí. Reciba la palabra con fuerte aplauso. Muy buenas a todos de nuevo. Henry se nos está haciendo un predicador. Muy bien, Henry, creciendo. Gloria al Señor Jesucristo, bendito sea su santo nombre, hermanos. Porque realmente, el Señor Jesús nos ha dado algo maravilloso. Nos ha dado vida. Él dio su vida. ¿Quién puede dar su vida por otro? Él la dio. Él, que estaba en su gloria, se deshizo de todo, de toda su deidad, de toda su gloria, y se hizo hombre. Y se hizo hombre. Y de los hombres, el menor se humilló delante de los hombres. Gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana, Padre Santo, Altísimo Dios, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Señor, no nos olvidamos, lo recordamos, Señor, todos los días. Cristo es nuestro Salvador. Amén. Cristo nos llevó a un nuevo pacto en su sangre. Cristo es el camino al Padre. Él abrió un nuevo camino, una nueva forma de relacionarnos con el Padre y el Padre con nosotros a través de Él. Gracias por el Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana, Padre Santo, yo te pido, Padre Santo, que tú, Señor, dispongas los corazones, Señor, que tú pongas palabra en mi boca, Padre, que todo lo que salga por mi boca sea, Señor, para bendecir, para enseñar, para que sirva, Señor, esa información sobre ti, sobre todas las cosas, Señor, que vamos a hablar en esta mañana a ti, Señor. Gracias, Señor, que sirva para edificación de tu cuerpo, de la iglesia, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanas y hermanos. Quisiera hablar de algo que tal vez alguien se va a ofender, tal vez alguien diga que está fuera de lugar, que no es el momento ni el lugar. Yo creo que sí. Y yo he sentido de Dios que también es el momento, el lugar. Alguno de vosotros podrá decir que es intolerable. Pero, hermanos, yo como pastor de la iglesia, como responsable de la iglesia, debo evitar e informar de que el mundo y sus costumbres y sus tradiciones tomen posesión de la iglesia. En la iglesia solamente debe servir la palabra de Dios, la verdad de Dios, la luz de Dios. Y todo lo demás tenemos que saber de dónde viene y para qué viene.
En Santiago 5:19 dice la palabra del Señor, en este caso dice Santiago, una carta a los judíos, que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En toda la historia de la Iglesia han habido personas que han estado pendientes, vigilantes de cualquier falsedad, de cualquier doctrina errónea que pudiera entrar a la Iglesia y pudiera sacar a los hermanos de la verdad de Cristo. Pablo, podemos ver al apóstol Pablo, lo hemos leído en Romanos, estamos ahora en Primera de Corintios, y estamos viendo cómo Pablo trae constantemente palabra del Señor para poner orden en la iglesia, una iglesia en la que había un desorden exagerado. Hasta había alguien que se estaba acostando con la mujer de su padre, teniendo relaciones sexuales. Imaginaos. Y muchísimas cosas más. Es necesario, aquí no pasan esas cosas, no estoy diciendo que aquí estén pasando esas cosas, estoy poniendo hasta qué punto se puede degenerar dentro de la iglesia. En aquellos tiempos, por lo menos hace 2000 años, había esas degeneraciones. Y claro, pues si alguien, en este caso el apóstol Pablo, llegó y habló con esas personas y les dijo: oye, que lo que estáis haciendo está en contra de Dios, está ofendiendo a Dios. ¿Sabéis? ¿Habéis tenido una relación con Dios? Les diría Pablo. ¿Qué os está pasando? ¿Cómo podéis estar haciendo esto? ¿Cuál era la intención de Pablo? Hacer volver de ese pecado a estos que lo estaban practicando, hacerlos volver. ¿A dónde? ¿A dónde iban a volver? A Cristo. A Cristo. Porque claramente, mientras que estaban en eso, no estaban en Cristo. Bien, el mensaje de esta mañana es tradiciones paganas en la iglesia. ¿Existen tradiciones paganas en la iglesia de hoy en día? ¿Existen idolatrías paganas en la iglesia de estos días? Bueno, hermanos, evitamos Halloween. Les enseñamos a nuestros niños que Halloween es una fiesta que exalta la muerte, no la vida. Nosotros exaltamos la vida. Amén. No la muerte. Halloween, ves a todos vestidos de calaveras, es una fiesta de la muerte. De la calavera. ¿Qué es lo que representa una calavera? Alguien que está muerto, evidentemente. Pues nosotros no lo celebramos. ¿Por qué? Dios no nos dice que lo festejemos o que lo dejemos de festejar. Nosotros mismos entendemos que no es algo de Dios. No es de Dios, porque Dios nos lleva a la vida eterna, no a la muerte. Amén. ¿Nos hablan de carnaval? ¿Alguno participa en los carnavales?
se viste con unos cuernecitos y cosas de esas que se visten los de los carnavales y los del Halloween. No, no. Entendemos que son fiestas del mundo. Sí, muy divertido. El baile, el alcohol, todo lo que mueve estas fiestas. Muy divertidísimo. Yo la verdad que cuando estaba en el mundo y bebía alcohol y me drogaba y estaba en las fiestas, pues no, la verdad, tampoco me divertía tanto. Acababa borracho por los suelos, vomitando. O sea que no era divertido. Tampoco celebramos la Semana Santa. ¿Alguno celebra la Semana Santa? No vamos detrás. Yo me acuerdo cuando era pequeño que a mí me impactaba mucho ver las procesiones porque iban con el santo a hombros y detrás del séquito de ese santo que llevaban ahí iba la gente descalza con grilletes, cadenas en sus pies, arrastrando esas cadenas. Y yo me impactaba y decía, ¿por qué esta gente lleva eso? Me quedaba impactado. Luego aprendí. Estaban en esclavitud. Estaban en esclavitud, es lo que ellos estaban hablando. Soy un esclavo, tengo cadenas en mis pies. Pero no eran esclavos de Dios. Precisamente. Carnaval. ¿Sabéis qué significa? Carnaval. Mira qué bien se lo sabe Irma. Carne a Baal. Baal es un demonio. Es uno de los muchos demonios que hay. Carne a Baal. Muy bien, pues nosotros no practicamos tales cosas. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dicho que las practiquemos y vemos que, evidentemente, no son de Dios. Luego hay una que el Señor sí nos dice que no hagamos con respecto a la Semana Santa. Vamos a leer en Deuteronomio 4, 15 y 16. De Deuteronomio 4, 15, 16 dice el Señor, y esto es palabra de Dios, no palabra de Pablo, palabra de Santiago, es palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 4, 15 y 16, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Vieron alguna figura? No. ¿Vieron qué vieron? Fuego. ¿Y qué salía del fuego? La voz terrible, potente del Señor hablándoles. ¿Y qué tuvieron? Miedo. Le dijeron a Moisés, oye Moisés, ve tú y que te hable a ti, que esto no se puede aguantar, esto es demasiado. Dice el 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, guardaos. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Dios lo sacó de Egipto. Dios abrió el mar Rojo. Y ellos vieron el poder de Dios. El verdadero poder de Dios, el Dios de la creación. No los dioses que ellos adoraban en Egipto.
Porque como estuvieron 430 años esclavizados en Egipto, pues empezaron a hacer las mismas cosas que los egipcios, que eran adorar a Anubis, adorar a la vaca, a las vacas esas que tenían los egipcios, adorar a todos esos reyes, dioses que tenían en Egipto. Y se contaminaron. Y entonces a partir de ahí Dios quiere hacer un trabajo con ellos, en ellos, para que dejen de hacer lo que en Egipto se les pegó. Pero ellos no dejaban. Algunos dejaban. La mayoría no. Por eso la generación que salió de Egipto murió en el desierto y no entró a la tierra prometida. Imágenes, tradiciones, cultura, costumbres, todas aquellas cosas que emanan de los hombres, porque esto no viene de Dios. El hombre sustituye a Dios con sus costumbres, con sus tradiciones, con su paganismo. Tampoco celebramos la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua, que era la celebración que tenían los judíos en la ley, y que era algo anual, cuando Cristo fue sacrificado, y Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no tenía ningún fundamento la Pascua, porque Cristo vino a sustituir la Pascua. La Pascua es Él ahora. Algunos celebran el día de la Reforma. Ahora ha comenzado una corriente, hermanos, una corriente en el cristianismo de celebrar, esto es de hace pocos años, 5 o 6, algo así, que han puesto el día de la Reforma. El día, creo que es el día 29 de octubre o algo así, por ahí. El día de la Reforma. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que la Reforma, fíjate, la Reforma, lo que cosa más buena que hizo Lutero. Oye, que es que protestó contra el Papa y se opuso a la Iglesia Católica. Y fíjate, bueno, bien, también hubo otros, no solamente Lutero, hubieron muchos más. Zwinglio, en Suiza, Calvino, Conox, en Escocia, muchos. ¿Qué fue lo que levantó a todos esos hombres, incluido Lutero? La acción de Dios. ¿Por qué? Más bien que el día de la Reforma deberíamos de celebrar el día de la imprenta. ¿Sabéis por qué? Porque Gutenberg inventó la imprenta en 1450, en el siglo XV. En 1450 inventó la forma de ponerse a imprimir hojas así, pim pam, pim pam. Antes, ¿cómo era? Estaban los escribas, estaban los monjes en los monasterios copiando las escrituras. Se tiraban 1 año o 2 para copiar una Biblia. Pero ahora llega Gutenberg, pim pam, venga. ¿Y qué estaba haciendo? Biblias. ¿Qué fue lo que se puso a imprimir? Lo primero, Biblias, la palabra de Dios. Y venga, pa. Y se puso a hacer Biblias, y en 50 años, hasta 1500 aproximadamente, hizo miles y miles de Biblias que empezaron a correr por toda Europa, hermanos.
Y fue la palabra del Señor lo que despertó en la población europea el fulgor por el Señor, por el conocimiento de Dios. No fue Lutero y su reforma, no. Fue la palabra de Dios. Deberíamos celebrar el día de la palabra de Dios, porque realmente ella es la que trae vida a nuestros corazones. Ella es la que nos transforma. Ella es la que nos lleva a Cristo. Ella es la que nos trae vida y vida en abundancia, porque la palabra es Jesucristo. Dice la palabra en Juan. Dice la palabra en el Evangelio de Juan. Y el Verbo se hizo carne. Dice, en el principio el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Y dice en el 14, dice, en el capítulo 1, versículo 14, dice, y ese Verbo se hizo carne. El Verbo, la palabra Verbo, en otras traducciones se traduce como palabra. Como palabra. ¿Y quién es esa palabra que se hace carne y que habitó entre nosotros? Cristo, Jesucristo. Jesucristo. Dios hecho carne, hermanos. Eso es lo que tenemos que celebrar. Y de hecho celebramos. Conforme a la palabra. Conforme a sus indicaciones, no conforme a lo que yo quiero inventarme. No. ¿Qué nos dice el Señor? Les enseñó a sus discípulos, celebrando la última Pascua, les enseñó, partió el pan, les dio, echó vino en la copa, la pasó, y que les dijo, haced esto en memoria de mí. Este es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre. Recordarlo, festejarlo, hacerlo en memoria de mí, porque cuando festejamos, estamos recordando. No una tradición ni una costumbre, sino algo que nos está dando vida, hermanos. Porque por este pacto en la sangre de Cristo Jesús, nosotros tenemos vida. Y cuando lo recordamos, crecemos. Crecemos. Al final, yo soy muy reacio, lo siento mucho, a algunos no les gusta, no digo de la iglesia, a lo mejor también, pero fuera de la iglesia, a algunos no les gusta cuando yo no aparezco por ciertos festejos. Yo no festejo el día de la Reforma, lo siento. No es algo que el Señor me haya dicho que tengo que festejar. Yo festejo que Cristo vino al conocimiento en Europa por medio de las Biblias que Gutenberg imprimió. Eso lo festejo. Pero no a Gutenberg ni a su imprenta, no, a la palabra de Dios. Amén. Es lo que festejo. El hombre es dado a señalar tradiciones. Hermanos, fijaos, una tradición que había aquí en un pueblo de por ahí de Valladolid, me parece que era una tradición
de subir una cabra, un animal, a una torre, a la torre más alta del pueblo, y la tiraban desde allí a la cabra. ¡Qué tradición! ¡Qué bonito! ¿Y cómo se divertían ellos, oye? Es que los animales no sufren. Si tú tiras a un animal desde ahí, pero bueno. Hay por ahí pueblos aquí en España, vosotros que a lo mejor no lo sabéis, que sueltan un toro en un sitio, en la plaza del pueblo, que está todo vallado con carros y les ponen unas bolas en los cuernos, unas bolas llenas de tea, como de petróleo denso, y les prenden fuego a las bolas, que las tienen en los cuernos, y esos toros se vuelven locos. Y esos salvajes pasan dándole patadas al toro, otro viene con un pedazo de palo y le sacude. ¿Esos son tradiciones? Sí, son tradiciones. Pues qué tradiciones. Pues qué tradiciones. Ahora viene, imaginaos que ahora viene el Señor y a uno de ellos se revela el Señor y ese dice, gracias Dios, y gracias que te has revelado en mi vida y me hago seguidor tuyo. A partir de ahora, gracias Dios, me arrepiento, me bautizo y ahora estoy en ti, en Cristo Jesús, delante del Padre. Imaginaos. Gloria a Dios. Pero claro, llega la tradición de su pueblo y se pone a hacer lo mismo que ha estado haciendo durante 25 años. Poniéndole bolas a los cuernos a los toros, maltratando al animal. ¿Eso sería normal? No. No sería nada normal. Vamos a hablar de las tradiciones. Marcos, capítulo 7, versículos del 3 al 9. Marcos, capítulo 7, versículos del 3 al 9. Dice el Evangelio de Marcos: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, oye, fue Dios que les dijo a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes sí, a los maestros, a los saduceos, a toda esta gente. ¿Les dijo que tenían que estar lavándose las manos constantemente? No. ¿Hay algún lado en la Biblia que habla de esto? No. Sí, hay un lugar. No. Sí. Sí. Hay un lugar, pero para un determinado grupo de judíos, los sacerdotes. En Éxodo, se les manda a Aarón y los hijos de Aarón, que eran sacerdotes de Dios y estaban consagrados como sacerdotes de Dios, que tenían antes de hacer los sacrificios y ministrar a Dios en el tabernáculo, debían lavarse los pies, las manos y
Pero era para ellos, no era para todos. Ellos, después, con los años, lo extendieron a todo el mundo. Todo el mundo se tenía que lavar las manos y los pies y crearon una tradición. Dice, las tradiciones de nuestros padres. Claro, ¿las copian de quién? De nuestros padres. Y nuestros padres de sus padres. Y sus padres de los otros padres. Del bisabuelo, del tatarabuelo, del no sé qué abuelo. Tradiciones que van corriendo y que guardamos y que no hay quien nos las quite de encima. No, es que esto lo hacía mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, el otro, mis generaciones todas. ¿Pero te lo ha mandado Dios? Esa es la pregunta. Vale, muy bien. Toda tu familia lo hacía y tú también, te lo han enseñado. Ahora, si has venido a Cristo, ¿te lo ha dicho Dios? Porque formamos parte de esas costumbres, porque hemos sido llamados por Dios. Ahora somos parte de las costumbres y de los mandamientos del Señor Jesucristo. Y digo del Señor Jesucristo, porque en el Nuevo Testamento el que nos trae mandamientos es el Señor Jesucristo. Dice el 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y dice el 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Y les dice el Señor Jesucristo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Cómo está escrito? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿No es poca cosa, hermanos? Profecía de Isaías. Porque dejando el mandamiento de Dios, claro, lo ha mandado Dios, hazlo. No lo ha mandado Dios, no lo hagas. Si lo ha mandado Dios, ¿a quién se lo ha mandado? ¿Te lo ha mandado a ti o se lo ha mandado a los sacerdotes que estaban ministrando en el tabernáculo o en el templo? Claro, esto era para ellos, no para el resto. Si te quieres lavar las manos, te las lavas 18 veces al día, pero no se lo impongas a los demás. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fijaos qué bonitas son las tradiciones. Las tradiciones son del mundo. Nosotros hemos sido llamados fuera. Llamados fuera. ¿Qué significa llamados fuera? Santo.
La palabra santo significa llamado fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo. Hemos sido llamados a salir del mundo, a vivir conforme a Dios, no conforme a las tradiciones. Porque las tradiciones son del mundo. Y si somos santos, ya no hacemos las tradiciones. Rompemos con las tradiciones, hermanos. Colosenses 2:8. El apóstol Pablo no podía estar en la ensalada. No podía dejar de estar en la ensalada del apóstol Pablo, trayendo su sabiduría, trayendo su doctrina, su enseñanza conforme a Dios. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra: mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas. ¿Cómo se meten las sutilezas en la iglesia? Qué sutiles son. No nos damos cuenta. ¡Ay, qué bien! Fíjate esto. ¡Uy, mira! En tal iglesia hacen no sé qué. También podemos hacerlo nosotros. Un momento. ¿Está en la Biblia? ¿Está en la Biblia? No. ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor sí. Vale, si está en la iglesia, lo que hacen en esa iglesia, nosotros también lo podemos hacer. Oye, ¿vale? Si es bíblico, sí. Ahora, ¿qué es? ¿Una tradición de hombre? La dejamos en la puerta. Fuera. Donde el ascensor, para que coja el ascensor y suba y baje. Pero aquí no entra. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. ¿De qué están hechas las tradiciones de los hombres? De filosofías y huecas sutilezas. Conforme ¿a qué? A los rudimentos del mundo. ¿Qué es un rudimento? Un rudimento es algo que se inventó hace mucho tiempo, que ya es antiguo, que ya ha dejado de hacer, se ha avanzado y ya eso no lo hacemos porque tenemos otras cosas más avanzadas. Lo que queda como un rudimento, por ejemplo, ahora tenemos los agricultores del campo utilizan unas segadoras, oye, y te cosechan en un pispás un campo de trigo, de maíz, y ya sale por un lado el grano, por otro lado sale lo que no vale. Estupendo. Los rudimentos son aquellas máquinas que usaban hace 100 años o 150 años los que tenían esas máquinas para hacer eso mismo que ahora hace una máquina de esas cosechadoras en un momentín. Vale, pues, ¿entendéis? ¿Qué es el rudimento? Lo viejo, lo que ya no se usa. Bien, pues hay gentes que siguen con los rudimentos del mundo, no avanzan, se han quedado ahí en las costumbres y tradiciones antiguas y siguen ahí y dale que te pego y venga y oye, y el Señor viene y nos trae luz y nos trae revelación y nos trae la palabra y nosotros leemos y no nos hacemos ninguna pregunta. No meditamos. Oye, ¿de dónde sale esto? Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pues así estamos. ¿Para qué todo esto? ¿Qué quiero deciros? Ya algunos se lo imaginan, ¿verdad? Sí.
Navidad, Navidad, dulce Navidad. La Navidad. Wow, yo me pregunté, ¿de dónde salió la Navidad? Si es que Dios no dice en la Biblia que celebremos el nacimiento de Cristo, sino que celebremos el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Oye, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y lo hacemos, de hecho, nosotros aquí lo celebramos, pero es que, oye, yo que soy una persona que me gusta meterme e investigar la palabra y ir para aquí, ir para allá, utilizar un libro de historia, utilizar un libro de griego, de traducción, un diccionario bíblico. Todo lo que esté en mi mano yo lo utilizo para poder conocer bien la profundidad de la palabra. ¿Y qué quiere decir? ¿De dónde viene la tradición de la Navidad? ¿No tenéis curiosidad? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Esto ha sido como el pecado de Adán y Eva. Hemos nacido y nos lo han dado. ¡Pam! La Navidad. Y como es muy bonito porque tiene lucecillas y panderetas. Cuando yo era pequeño pues había panderetas, había zambombas, había ciertos instrumentos, entonces los niños todos salían a la calle y pedíamos el aguinaldo, íbamos al frutero, no sé qué, le cantábamos una canción, un villancico, con la pandereta, con la zambomba, y entonces pues el frutero, muy bien chicos, pum, y nos daba una moneda, una peseta, ¿no? Esos eran los aguinaldos. Los niños ya han perdido esa tradición, ahora con los móviles y demás, ya no hay aguinaldos. ¿Hay aguinaldos? Matías ha hecho la carta y él dijo que quería un PlayStation 5 y una pista. Bueno, pero eso es la carta, no, eso es otra cosa. Eso prepárate tú. Bueno, hermanos, como posiblemente a mí me ha costado un poquito investigar, vine del trabajo un poquito pronto, porque gracias a Dios había trabajo, llegué a casa a las 9 de la noche y cené y automáticamente me puse a preparar el mensaje para hoy y estuve hasta las 2 de la mañana, porque quería saber hasta el último detalle de esta cuestión. Entonces estuve leyendo mucho y en unos sitios decían una cosa, en otros sitios decían relacionado, pero aumentaban otras cosas más y tal, hasta que al final di con un sitio que realmente como que todo lo que leí anteriormente lo decían conforme a esto. Lo cierto de la Navidad es que ya lo he dicho, la Biblia no dice que debamos celebrar el nacimiento del Salvador. Así de fácil. Y si la Biblia no lo dice, pues no lo celebramos. Yo por lo menos. Cada uno luego puede hacer lo que quiera. En su lugar sí nos dice que celebremos el nuevo pacto en su sangre. También se nos dice que nos amemos los unos a los otros. Amén. ¿Cuánto nos cuesta esto, Madre mía. El orgullo, la soberbia, rompen todo el amor de Dios que pudiera haber en nosotros. ¿Por qué no celebramos el amor entre los hermanos? Porque no sabemos perdonar. Entre otras cosas. Y nos dejamos La celebración de la Navidad ni es un mandato divino,
ni tampoco tiene su origen en el Nuevo Testamento, ni tampoco se revela la fecha de tal acontecimiento. Por lo menos, si se hubiera revelado la fecha en la que nació el Señor Jesucristo, pues podríamos decir, oye, es que cuando Dios dijo que nació el 5 de julio desde el año que nacieron, del año 2000, por supuesto, oye, pues ya nos ha dado una pista, pues, oye, ya tendríamos un poquito de base para hacerlo, ¿no? Pero, no se nos dice nada. Bien, hermanos, ahora os voy a decir de dónde viene realmente, y os vais a quedar un poco sorprendidos como me quedé yo, de dónde viene la Navidad. El nacimiento de la Navidad está vinculado a las antiguas celebraciones llamadas las Saturnales. ¿Habéis oído alguna vez hablar de las Saturnales? No, ¿verdad? ¿Hay alguien que sepa? No. Bien, ¿sabéis qué eran las Saturnales? Las Saturnales tenían mucha similitud a las cosas que nosotros hacemos en la Navidad. Muchísimas similitudes. Las Saturnales eran un festival romano, pagano, de una semana de duración que se realizaba entre el 17 y el 23 de diciembre. ¿Desde cuándo? Desde el 17. Desde que el Imperio Romano es Imperio Romano, que eso fue 100 y pico años antes de Jesucristo. Los romanos celebraban, sabéis que eran paganos, tenían dioses que no eran politeístas. ¿Qué deciros? Tenían más de 5.000 dioses, uno para cada cosa. Bien, pues las Saturnales era un festejo de una semana de duración entre el 17 y el 23 de diciembre que honraba al dios agrícola Saturno. Los romanos tenían un dios que era Saturno y era su dios de la agricultura. Que por cierto, la agricultura era un fundamento en la economía romana. Pues ellos lo dejaban todo para hacer esta semana. Hasta a los esclavos les daban una semana de libertad para que hicieran lo que quisieran. Fijaos, la magnitud del festejo. Dice que, ¿qué hacían? Durante la fiesta de las Saturnales se encendían velas de cera y antorchas de forma similar a las velas de Adviento. ¿Qué son las velas de Adviento? ¿Sabéis? ¿Habéis visto esas velas que las meten como en unos cucuruchos de papel y es cerrado y las prenden y claro, el calor las eleva y todas esas Advientos, todo eso se ve tan bonito así, todo subiendo para arriba, dentro de una velita? Vale, pues ellos también hacían esto, fijaos, en las Saturnales. De forma similar a las velas de Adviento que utilizaban los cristianos en la actualidad. Las casas también se decoraban con coronas y plantas perennes. Los romanos comían mucha comida, bebían mucho vino, jugaban, se hacían regalos, cantaban y compartían historias. Más o menos las mismas cosas que hacemos nosotros en Navidad. ¡Qué casualidad! Oye, ¡qué casualidad!
También había otro festejo en ese tiempo pagano llamado Sol Invictus. Sol Invictus. ¿Qué era Sol Invictus? Sabéis que el solsticio de invierno, digamos, del sol menguante termina el 25 de diciembre. ¿Sí o no? El 25 de diciembre, ya a partir del 25 de diciembre, ¿qué es lo que empieza? El sol creciente. Ya los días empiezan a durar más. Y a eso los romanos tenían un festejo y le llamaban Sol Invictus. Adoraban al sol. ¿Estáis leyendo? Amén. Eso es... ¿cómo se llama eso, Wilson? ¿Eso qué es? El Sol Invictus. Pero, digo, ¿de qué página? Wikipedia. La Wikipedia, ¿no? Vale, hay que tener un poco cuidado con la Wikipedia, ¿eh? Sí. Pero ahí está hablando del sol y culto religioso. Vale, Y habla de un culto religioso. ok. Que ¿Vale? se hacía una divinidad Sí. solar. Exactamente. Al Dios, ellos adoraban al Dios Sol. Los romanos, devotos, hermanos, de estas festividades, los romanos, súper devotos. Hasta los emperadores romanos se bordaban aquí una insignia sobre este festejo. Bien, esto era el día 25 de diciembre, alargándose los días a partir de esta fecha. El emperador romano Constantino, ¿habéis oído hablar del emperador romano Constantino? Constantino fundó una ciudad, lo que hoy es Ankara, en Turquía, que se llamaba Constantinopla, ¿vale? Y fue el centro, en los primeros siglos, fue el centro del cristianismo, Constantinopla, a partir del siglo III. ¿Qué fue lo que hizo Constantino, el emperador Constantino? Hasta que llegó el emperador Constantino, todos los creyentes, los del camino, los cristianos, los hijos de Dios, eran perseguidos por el Imperio Romano. Cada emperador romano que venía nuevo iba con más dureza detrás de los cristianos. Hasta que llegó Constantino en el año 300, en el siglo IV, ¿y qué fue lo que hizo? Fusionó el cristianismo con el Imperio Romano y dejaron ya de perseguir a los cristianos. ¡Gloria a Dios! Oye, los cristianos que estaban siendo perseguidos dejaron de ser perseguidos. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Pero, ¿qué traía detrás todo este asunto? Política, corrupción en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo que parece una excelente noticia se iría convirtiendo poco a poco en la peor de las pesadillas para el cristianismo, pues los obispos, entonces todavía los que había en la iglesia eran obispos, pastores, no obispos como el concepto que hay en la iglesia católica de hoy en día, sino los obispos, no había papas todavía, no había empezado el tema de los papas. Los obispos de la Iglesia de Roma se entregan a aceptar todas las fiestas paganas en festividades cristianas que la Biblia no recoge. Es decir, a fusionar el cristianismo con las costumbres y las tradiciones romanas de adoración
a otros dioses, a Saturno, al Sol y a todo este tipo de cosas que ellos hacían. La fecha de la Navidad fue sugerida en el siglo IV por el Papa Julio I. Él sugirió. ¿Por qué? Porque vio que de alguna manera, para ganar a esas personas que estaban perdidas en idolatrías, esos romanos que estaban perdidos en idolatrías, quisieron ganarlos para la iglesia cristiana y dijeron, bueno, vale, pues en vez de las Saturnales y en vez de la adoración al Sol Invictus, pues vamos a poner el nacimiento, vamos a poner la Navidad, vamos a celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Eso lo sugirió el Papa Julio I. ¿Por qué? Por intereses personales que no estaban relacionados con la fe. Como a finales de diciembre se celebraban las festividades paganas, muy seguidas entre la población romana, había que incorporar esta popularidad al cristianismo para ganar adeptos de entre la población pagana. En el año 354, acordaos de esta fecha, 354 después de Cristo, el Papa Liberio, un papa que vino después del Papa Julio I, decretó el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre, que ya había sugerido su antecesor Julio I. ¿Sabéis? Detrás de la Navidad, detrás de la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo, que la Biblia no dice, se esconde tradiciones y cultos y rituales romanos, idólatras. ...354 después de Cristo. Los primeros creyentes no celebraban esto. No. Porque si hubiéramos visto en el libro de Hechos que ellos los creyentes celebraban esto, y diríamos, oye, pues vamos a seguir con esa tradición, vamos a seguir haciendo esto. Pero no. Los santos que hay en las iglesias católicas, ¿qué os creéis que esconden? Todos los dioses romanos. El dios de la agricultura, San Pepito Frito. El dios de la fertilidad, Santa Petronila de los Montes. Y así, pin, pin. Han cambiado el nombre, pero son dioses y diosas que hacen las mismas cosas que los tenían los romanos. Son falsos dioses, es una idolatría. Hermanos, yo os doy la información. Yo estoy aquí para daros información de todo tipo, pero todo relacionado con Dios, para que sepáis lo que debemos y lo que no debemos hacer. Esta es la historia. La Navidad es una mentira y Dios no nos ha dicho que debemos de celebrar el nacimiento de Jesucristo. Que cada uno de vosotros actúe en conciencia. Amén. Señor, te doy gracias, Padre Santo,
Señor, por esta palabra, Señor, que tú has podido traer, Señor, has querido traer. Señor, estaba un poco inquieto antes de comenzar, Señor, estaba pidiéndote que me dieras, Señor, palabra, que me dieras forma de poder hablar de esto, Señor. Gracias, Padre Santo, porque ciertamente, Señor, tú me has ayudado, Señor, para traer este mensaje. Señor, que nos centremos en ti, Señor, que el primer amor de nuestras vidas seas tú, Señor. Que no haya nada más importante que tú, Señor. Ni nuestras madres, ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nuestros maridos o nuestras mujeres. Señor, nada de este mundo, Señor, es más importante que tú. Porque si te tenemos a ti en el primer lugar, entonces vamos a tener también en amor y misericordia, Señor, a nuestros familiares, a nuestros hijos, Señor, a nuestras parejas. Señor, queremos amarnos los unos a los otros, Señor, que eso es lo que tú nos mandas a hacer. Ayúdanos, Señor. Quítate de nosotros, Señor, toda carnalidad. Y danos tu amor y tu misericordia, tu justicia, tu verdad, Señor. Porque ellas son las que nos llevan, Señor, a ser transformados, a dejar de sufrir, a dejar de tener miedo, Señor, a dejar de hacer lo incorrecto, Señor, a hacer lo bueno, Señor, a responder a los que nos hacen el mal, a responderlos con el bien. Que eso es lo que tú nos mandas. Gracias, Señor. Gracias. Porque no hay nada encubierto que no haya de ponerse a la luz y de ser manifestados, Señor. Gracias, Padre Santo bendito, te doy gracias, mi Dios. Pon nosotros, Señor, en nosotros la necesidad de buscarte cada día más y de estar más y más y más cada día en tu presencia y en el conocimiento de ti, Señor. Porque sin ti no somos nada, Señor. Somos como esa ola que es echada de un lado a otro, Señor, sin un lugar fijo a donde ir. Queremos saber a dónde vamos y queremos ir. Y solamente tú nos puedes ayudar. Gracias, Padre Santo. Gracias en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Aleluya. Gracias. Me envuelves con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre
soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo por este tiempo tan maravilloso. Amén. Nos saludamos, nos abrazamos, nos damos un ósculo santo y damos gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ay, mi Dios te bendiga, mi gloria. Sí, ay, se me tiene el Señor.
Y ya me toca de
Ni Venga, vamos a matar a mano. Vente, Pedro. Pedro, vente. Venga, 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 venga. Vamos, que firma ahí. Venga. Vamos, vamos. Necesitamos testigos, venga. Yo como pastor de la iglesia, como responsable de la iglesia, debo evitar el mundo la iglesia solamente debe servir la verdad, la luz y todo lo demás. Tenemos que saber de dónde viene y para qué viene. En Santiago 5:19 dice la palabra del Señor, en este caso dice Santiago, una carta a los judíos, que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá el futuro. En toda la historia de la iglesia han habido personas que han estado pendientes, vigilantes de cualquier falsedad, de cualquier doctrina errónea que pudiera entrar a la iglesia y pudiera sacar a los hermanos en la verdad. Pablo, podemos ver al apóstol Pablo lo hemos leído en Romanos, y estamos viendo cómo Pablo trae constantemente palabra del Señor para poner orden. ¿Qué es el escondite? Es el escondite, cuenta hasta 20. Ella está haciendo, claro, no, sí. Pero bueno, mira. Oye, que lo que estáis haciendo está en contra de Dios, está ofendiendo a Dios. Oiga, esto está grabando, ven, ven. Voy a por agua. ¿Sabéis? ¿Habéis